Peter Lynch es uno de los mejores inversionistas que ha habido. Durante los 13 años que estuvo al frente de uno de los fondos más importantes de su momento, dio un rendimiento anual compuesto en promedio de un 29%, algo excepcional. Y él nos comparte sus conocimientos a través de 3 libros que ha publicado. Yo acabo de terminar de leer el de One Upon Wall Street y que realmente me abrió muchísimo la mente la explicación que dio sobre los 6 tipos de empresas y creo que es muy importante que tú las conozcas. ¿Qué tal, queridos inversionistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Finanzas con Rafa, donde hablamos de finanzas personales, inversiones, ahora sí que de todo lo relacionado con el mundo del dinero. Y como les había prometido a principios de año, quiero hacer cada vez más contenido sobre el tema de los mercados de valores porque realmente es un tema que me interesa muchísimo. He estado estudiando mucho al respecto. Mi portafolio global ya tiene el 20% en acciones y me gustaría llegar a un 30% al menos ahorita, sin considerar mi estrategia para el retiro ni tema de fibras, que obviamente también se compran a través de los mercados, pero lo considero como una estrategia completamente aparte. Y también, como les comentaba al principio, pues justamente terminé de leer este libro que les digo de Peter Lynch, que lo van a poder ver por aquí en pantalla. Y realmente pues es un librazo, muy recomendado. Ya voy a empezar otro de sus 3 libros que ha publicado, también ya les diré qué tal está. Pero mientras, pues vamos a darle con estas 6 categorías de empresa que nos dice él que existen y que es muy importante que cuando vayamos a invertir en una empresa diferenciemos muy bien o sepamos a qué categoría pertenece, porque no vamos a esperar lo mismo de una que de otra y eso hará toda la diferencia en saber o darnos una idea de en qué momento es mejor comprar o en qué momento es mejor vender. La primera categoría son las de bajo crecimiento, que pues estas crecen más o menos al ritmo del PIB, puede ser entre un 2, un 4%, quizás un 5%, pero que la realidad es que pues no crecen bastante. Deberías de esperar, si inviertes en alguna de estas empresas, pues un alto dividendo y muy constante. De lo contrario, realmente es que si no estás buscando una estrategia de dividendos, no haría mucho sentido invertir en este tipo de empresas. Simplemente porque al final del día, si no crecen las utilidades de una empresa, pues difícilmente va a crecer la cotización en bolsa. Sabemos que en el corto plazo puede el mercado ser irracional y podría hacer que suba mucho una acción que en utilidades o fundamentalmente no crece, pero tarde o temprano el mercado siempre se ajusta. Entonces, si tu misión es a largo plazo, pues realmente tendrías que estar con una empresa que sí esté creciendo. Entonces, las de bajo crecimiento serían la primera categoría. Aquí obviamente también se incluirían las que no crecen, que bueno, pues creo que no buscaremos invertir en una empresa que está creciendo, pero bueno, pues por si alguien lo estaba pensando lo que sea, pues también estarían incluidas aquí. Ejemplo particular de esta no les traigo, de las demás sí les voy a dar un ejemplo en particular porque no le veo mucho sentido dar un ejemplo de una empresa pues, que no crece o que crece muy poco. Realmente es que hay muchísimas de estas. La segunda categoría son las confiables. Estas empresas son generalmente ya muy grandes, están muy establecidas, también pagan buenos dividendos y deberíamos esperar que crezcan entre un 10 y un 12%. Eso sería como lo óptimo. Evidentemente es una tasa de crecimiento bastante aceptable, pero sin embargo no podemos quizás esperar que este tipo de empresas nos vuelvan ricos porque ese crecimiento quizás no va a ser para siempre. En algún punto una empresa no puede seguir creciendo tanto. Y 2, al ser ya empresas muy grandes, no vamos a ver su cotización en bolsa quizás multiplicarse por 10 o por 15, que sería lo que idealmente buscamos como inversores. Sin embargo, estas empresas son mucho más resistentes a las crisis y nos pueden ayudar a dar muy buena estabilidad a nuestro portafolio, al igual que muy buenos dividendos si escogemos algunas de estas empresas que paguen dividendos constantes y crecientes, por lo que puede ser una buena opción para complementar nuestro portafolio. Claro, también dependerá mucho de nuestro perfil. Si eres un perfil más conservador, pero si quieres estar en acciones individuales, pues pudieras tener muchas más de estas porque al final, en teoría, pues son mucho más sólidas, mucho más estables y sobre todo eso, no se ven tan afectadas por las crisis. Un ejemplo de este tipo de empresas podría ser Procter & Gamble. Venden productos de primera necesidad, generalmente, incluso en periodos de crisis, aún logran aumentar sus ventas o por lo menos se mantienen flat o bajan poquito. Entonces son empresas que vamos a estar muy seguros con ellas en ese sentido, pero también influye mucho el precio al que las compremos. No podemos, de cualquier empresa, por más buena que sea, si la compras
a un precio caro, pues evidentemente podrás tener pérdidas con esta empresa. Entonces, mucho influye en qué momento las compramos. Y también, pues en este tipo de empresas, como les decía, no podemos esperar quizás un rendimiento enorme. O sea, a lo mejor en 2 años tener un 30-50% de ganancia con algunas de estas empresas, pues sería más que bueno. Y que también cuando tienes una de estas empresas y por alguna razón en el mercado, en su forma irracional de ser en el corto plazo, hace que suba muchísimo, pues es un buen punto para considerar venderla, porque realmente tú sabes que no puedes sostener ese crecimiento por el tipo de empresa que es, y entonces mejor tomas utilidad y te vas con otra empresa confiable o regresas después que se hayan ajustado los precios a lo que realmente vale la empresa. El tercer tipo de empresas son las de alto crecimiento, en la cual Peter Lynch nos dice que deberíamos esperar un crecimiento por parte de la empresa entre un 20 y un 25% idealmente. Incluso nos llega a mencionar que empresas que crezcan mucho más que este 25% pudiera ser riesgoso, y tiene sentido lo que nos dice, porque dice es muy difícil que una empresa mantenga un nivel de crecimiento constante por arriba del 25% durante varios años. Lo cual haría que si un año creció, no sé, un 50, un 70, 100%, y la valoración se ajustó a esas expectativas, como difícilmente va a poder mantener ese ritmo de crecimiento, pues podríamos ver una corrección fuerte en la acción. Por ejemplo, ahorita en 2020 vimos como muchas de las beneficiadas por la situación de estar en casa, pues tuvieron crecimientos brutales comparando trimestres contra trimestres. Pero difícilmente ya nos estamos dando cuenta que este 2021 van a poder crecer al mismo ritmo. Y por eso es que llegamos a ver que el Nasdaq incluso ya entró en terreno de corrección. Y muchas empresas, mucho más que el terreno de corrección, cayeron más del 10%, que es como lo necesario para entrar en corrección. Entonces, de alguna forma, por eso nos dice él que si tienes una visión de largo plazo, deberías buscar empresas que sí estén creciendo, pero con este ritmo de un 20-25%, y que creas que al menos pueden mantener ese ritmo por al menos unos 5 años, para que pues sí puedas como ver ese crecimiento en bolsa fuerte también de las acciones. En este tipo de acciones evidentemente son las más riesgosas, porque generalmente son negocios más pequeños que apenas están demostrando su modelo de negocios, y que pues por ser tan pequeños su expansión es mucho más rápida, y eso hace que al final del día puedan crecer a estos niveles. Aquí la clave, y nos dice que para minimizar un poco este riesgo, es que tenemos que buscar empresas que tengan muy buen balance a pesar de ser pequeñas, porque pues, una empresa sin deuda es mucho más difícil que quiebre que una empresa súper endeudada. No quiere decir que la deuda sea mala, pero bueno, eso es como por ponerlo en dos extremos. Es evidente que una empresa que no debe será más difícil que quiebre que una empresa que debe mucho. Entonces, pues bueno, es entender el riesgo que pueden tener, pero también que es las acciones que más rentabilidad nos pueden dar. Aunque evidentemente la valoración de estas acciones siempre será superior a la que una empresa con un crecimiento menor tendrá, sí sigue siendo muy importante que busquemos entrar en empresas donde la valoración haga sentido, porque de lo contrario, ese crecimiento en bolsa se pudiera haber mermado por haber entrado en una valoración sumamente elevada, y que después simplemente caiga porque era insostenible mantener esos niveles. Entonces eso también es muy importante. O sea, aunque sean acciones que les apostamos por el crecimiento y que estamos dispuestos a pagar quizás muchas veces más lo que pagaríamos por una empresa pues más consolidada, no tenemos más bien que olvidarnos que sigue teniendo que haber algo fundamental que nos haga creer que la empresa realmente puede seguir creciendo bastante. Obviamente estas empresas también en algún punto van a desacelerar su crecimiento, y entonces pasarán quizás a ser de otro estilo, de otro tipo de empresa, ya sea de las confiables que hayan logrado crecer a ser una empresa bastante fuerte, consolidada, o incluso de bajo crecimiento. Por eso tenemos también que estar muy atentos a ver este desaceleramiento, a ver cuando la historia de nuestra tesis de inversión cambia, para que ese sea el momento en el que decidamos mejor salirnos y buscar otra empresa de alto crecimiento. O si cambia de categoría y nos sigue gustando mucho la empresa, simplemente ya cambia de categoría, nosotros entender que dentro de nuestro portafolio ya va a jugar un rol distinto esta acción. Finalmente, este tipo de empresas no necesariamente tienen que pertenecer a industrias que estén también en alto crecimiento. Un ejemplo que me gusta mucho personalmente es la empresa Lemonade, que está en la industria de seguros, que no es una industria
que crezca a pasos agigantados año con año, y sin embargo están pues ahora sí que haciendo algo muy innovador y muy interesante dentro de esta industria tan vieja y tan lenta para crecer, pero ellos sí están teniendo un crecimiento importante. Entonces no necesariamente tiene que venir de este tipo de industrias, y las empresas, pues lo que buscamos aquí es que crezcan, crezcan y crezcan. El cuarto tipo de empresas son las cíclicas, las cuales escuchamos mucho, pero a veces nos es difícil encontrar qué tipo de empresas son cíclicas, y esto es porque muchas veces se confunden con las empresas confiables, porque muchas de las empresas cíclicas son de muy buena calidad y son negocios muy grandes, empresas muy grandes, que pudieran parecer que son también confiables, pero no hay que confundirnos, porque una empresa cíclica lo que nos dice es que cuando la economía va bien, a la empresa le va también excelente, pero que cuando la economía va mal y entra en periodos de recesión, la empresa también sufre bastante. Entonces, este tipo de empresas pues pueden ser muy riesgosas si las compramos justo antes de que haya una recesión, y muchas veces, pues como no podemos timear el mercado, podríamos sufrir grandes pérdidas al invertir en este tipo de empresas. Lo ideal aquí es comprarlas en el punto donde la recuperación económica empieza y venderlas cuando la economía se empieza a desacelerar para evitar justamente esta caída. O sea, realmente aquí lo que se está buscando es aprovechar los ciclos económicos que pueden durar algunos años. Obviamente no sabemos cuánto va a durar, y pues puede que te toque no alcanzar a salirte y pues ni modo, te avientas el siguiente ciclo. Pero lo ideal sería poder comprar al principio del ciclo económico, cuando empieza a crecer la economía, y luego vender antes de que vuelva a caer. Un ejemplo muy claro, y es una acción que yo tengo y que me gusta mucho, es Bank of America. Esta empresa, pues evidentemente cualquier banco en realidad se ve muy afectada por los ciclos económicos. Cuando las tasas de referencia bajan, como ahorita, pues lo que ellos ganan por el mismo volumen de préstamos pues es menos. Entonces sus ingresos caen bastante. Sin embargo, Bank of America y muchos bancos en general no llegaron, por ejemplo, este año al tema de tener pérdidas, lo cual hace que, a pesar de ser una empresa cíclica, sí redujeron sus ingresos comparado contra otros años, pero no llegaron al punto de tener pérdidas. Y son empresas que ahorita pues van a tener muy buena recuperación. Yo ya llevo un 40%, por ejemplo, de rendimiento con una empresa que por el tamaño no esperarías que te dé tanto en tan poco tiempo, pero es que bueno, justamente las estás agarrando cuando empieza la recuperación, y yo sé que todavía falta un par de años, mínimo el 2023, para que empiecen a subir tasas de referencia, etcétera, y que todavía empiecen a aprovecharse más del crecimiento de la economía. Entonces pues se va a poner muy interesante. Pero también están las empresas, por ejemplo, de autos. Evidentemente la gente compra más coches nuevos cuando la economía va mejor, y cuando hay una recesión lo que menos piensas es en comprar un coche, ¿no? Entonces todo este tipo de empresas cíclicas simplemente es entenderlas muy bien, porque pueden representar un riesgo importante si no somos conscientes de en qué momento las estamos comprando. La quinta categoría es las de las empresas que se van a recuperar de un bache que tuvieron. Ahora bien, este tipo de baches no están relacionados directamente, casi siempre, con el tema de los mercados de valores. O sea, no es que caigan las acciones por un tema de que la bolsa cayó en general, sino que es que la empresa está teniendo un mal problema que se la está llevando al borde de la crisis, y que si tú crees que se va a poder recuperar o ya estás viendo esa recuperación, aprovechas y compras sus acciones cuando están muy baratas. Y evidentemente si la empresa sí se logra recuperar, pues podrás hacer mucho dinero con empresas que lo mismo. A lo mejor de ser tan grandes realmente no podrías esperar esos rendimientos hasta en muchos años, pero tú las vas a poder hacer en un periodo de tiempo más corto porque estás aprovechando la recuperación de la empresa. Estas son muy riesgosas, porque al final del día estás apostando a que se va a recuperar, pero así como se va a recuperar también está al borde de la quiebra, y podría simplemente irse a la quiebra, y aún así, aunque hayas comprado muy barata la acción, pues terminas perdiendo tu dinero. Entonces no son para cualquiera este tipo de inversiones, pero se puede hacer mucho dinero aquí cuando sobre todo ves empresas que quizás fundamentalmente están sólidas a pesar de estar teniendo problemas muy graves, y que cuando empiezas a ver que sí puede haber una recuperación, pues realmente te arriesgas a esa recuperación. Pero digamos que si la atinas en la mayoría, o en 6 de cada 10, como te dice Peter Lynch, 6 de cada 10 veces que hagas esto, pues te va a ir bastante bien. Solamente si hay que entender pues estos riesgos que representa. Un ejemplo de esto, no encuentro uno de la actualidad, entonces pues para no inventarles no les voy a poner uno actual, pero uno de los que menciona Peter Lynch en su libro es el de Chrysler.
A principios de los 80 estaba al borde de la quiebra y pasó de $1.50 el valor de su acción a unos $48 unos cuantos años después. Ahora, Chrysler, por el monstruo de empresa que ya era en ese entonces, pues no esperarías si la agarraras en una buena racha a la empresa, no esperarías rendimientos tan grandes como estos. Y sin embargo, por agarrarla en un punto donde estaba muy mal económicamente y donde estaba al borde de la quiebra, pues pudiste aprovecharte de esta recuperación. Y finalmente, la sexta categoría son las de activo oculto. Pero antes déjame recordarte que si te está gustando este video y aún no estás suscrito a mi canal, lo puedes hacer. A mí me sirve muchísimo para poder seguir creando estos videos. Y también si te está gustando, pues regálame tu like y compártelo con alguien que le pueda servir. Ahora bien, estas empresas de activos ocultos solo pueden pertenecer a cualquiera de las otras 5 categorías. Pero aquí por lo que invertimos en ellas, sin importar su situación, es porque descubrimos que hay algo dentro de la empresa que vale en sí muchísimo más que lo que las acciones están valiendo y lo que Wall Street está diciendo que vale la empresa. Ejemplo de esto, pues uno de los más clásicos puede ser propiedades, pero también puede ser quizás alguna patente, algún derecho de explotar minerales. Ahora sí que lo que te puedas imaginar que pueda generarle valor a una empresa y que ninguna otra empresa pueda tener, eso puede ser un activo oculto. Incluso hoy en día es algo muy común, podrían ser por ejemplo las cantidades de usuarios o las bases de datos. O sea, esa información que al final del día es poder y que pudieran después utilizar para monetizar, pues puede ser un activo oculto y podría ser que en Wall Street no lo esté como tal considerando en el precio de las acciones actuales. Honestamente, para mí esta es una de las categorías más difíciles, no de entender, porque creo que es fácil de entender, pero quizás de realmente encontrar pues este tipo de empresas. Por lo mismo también pues no les traigo un ejemplo de la actualidad porque simplemente no lo sé. Si tuviera un ejemplo de esto, pues creo que estaría muy feliz y estaría invirtiendo dinero ahí. Pero un ejemplo que pone también Peter Lynch en su libro y que me gustó mucho es el de Pebble Beach. Esta empresa valía $25 millones y 3 años después fue vendida a otra empresa por más o menos 78 millones de dólares. Ahora, la empresa que la compró al día siguiente, al día siguiente es muy por decir algo, ¿no? Pero luego después de haberla comprado, vendió tan solo una de las varias propiedades que tenía la empresa que acaban de adquirir por $30 millones. Entonces podemos ver que si nosotros hubiéramos visto que las propiedades de la empresa valían muchísimo más de lo que Wall Street estaba diciendo que valía la empresa, pues podríamos haber comprado y habríamos hecho un muy buen business. Ahí no nos hubiera importado tanto si crecía la empresa o no, si tenía quizás deuda o no, porque realmente nos estamos basando en el valor oculto que no estaba descontando el mercado sobre sus propiedades. Esos ejemplos los podemos nosotros buscar en bolsa, no son fáciles de encontrar, yo no creo que sean fáciles, pero seguramente los hay. Entonces, si llegas a encontrar uno que simplemente tú digas, oye, es que por solo esta unidad de negocio de la empresa, pues vale lo que está valiendo ahorita la acción, pues oye, vale la pena, ¿no? O sea, podría ser una inversión relativamente segura, que sí puede pasar varios años a que el mercado se dé cuenta y entonces revalorice las acciones o alguna otra empresa lo adquiera, pero que puede ser una jugada o una apuesta más segura en tema de inversión. Así que ahí tienen las 6 categorías que nos dice Peter Lynch. Yo sé que quizás fue un video un poquito largo, un poco pesado, pero realmente a mí me abrió mucho la mente porque cuando inviertes tienes que tener una estrategia, eso siempre lo hemos dicho y lo sabemos. Pero a veces definir tu estrategia pues no es tan sencillo. A mí me ayudó mucho a entender que hay distintos tipos de acciones para realmente enfocarme en las acciones que creo que me van a poder ayudar a potencializar más mi portafolio de acuerdo a mi perfil, de acuerdo a mi edad, de acuerdo a muchos otros aspectos que eso ya lo tendrás que ver tú en tu caso particular, pero que sí me hizo mucho sentido poder diferenciar el tipo de empresas para que ya sea más fácil saber a qué me quiero enfocar al momento de buscar empresas para analizar. Así que bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos pronto con uno nuevo.